El siguiente relato se llama 2AA. Uno de mis primeros recuerdos de la infancia fue un funeral. El funeral de mi tío. Era el medio hermano de mi madre y bastante más joven que ella, ya que era del segundo matrimonio de su padre. Creo que tenía 20 años y era adicto a sustancias. Por supuesto, yo no lo sabía en ese momento. Como era adicto al subidón, empezó a deprimirse cuando no estaba con los efectos de las sustancias y acabó terminando con su vida. Se colgó en su dormitorio. ¿Cómo se le explica eso a una niña de 4 años? No sé si mi madre me contó lo que pasó en aquel entonces, pero yo sabía que se la había terminando consigo mismo. Recuerdo que mi madre me dijo que pensaba que nadie le quería y que por eso lo había hecho. Ella no recuerda haberme dicho esto, pero yo sí. Recuerdo que me culpaba por su muerte. Siempre tuve miedo de los hombres mayores cuando era joven, no estoy segura de por qué, creo que era simplemente una niña muy tímida. Nunca quise jugar con mi tío y siempre lo evitaba. A los 4 años, pensé que fue mi culpa. Ahora sé que no es cierto, pero aún me siento culpable por no querer pasar tiempo con él. El recuerdo más vívido que tengo del funeral es un juego que jugaba con mi hermana y mis 2 primos. Se llamaba Inky Pinky Panky. Tal vez hayas oído hablar de él, tal vez no, pero nunca he oído a nadie mencionarlo desde ese día. He oído hablar de versiones similares del juego, pero no iguales a esta. En este juego, una persona es el líder y todos los demás se paran en un círculo con los puños en el medio. El líder golpea los puños de todos alrededor del círculo diciendo esta rima: Inky Pinky Panky, papá compró un burro, el burro murió, y papá lloró, Inky Pinky Panky. Aquel en cuyo puño caiga el líder en la última palabra tiene que poner esa mano detrás de su espalda, y luego se repite hasta que solo quede una persona con una mano. ¿Ese es el ganador? A los 4 años, realmente odiaba ese juego. La muerte de mi tío fue la primera muerte a la que tuve que hacer frente y cantar sobre un burro muerto no me ayudó mucho. Siempre pensé que tener miedo a la muerte era un miedo normal que todo el mundo tenía, pero mi miedo era más profundo. Me negaba a ver películas en las que murieran personajes, no vi El Rey León hasta que tenía unos 16 años. Me aterrorizaban los hospitales y todavía no entro en uno a menos que sea absolutamente necesario. Siempre tuve miedo de ir a dormir cuando era joven y creo que tenía algo que ver con el hecho de que irse a dormir y morir parecían tan similares. Los padres a menudo explican la muerte como irse a dormir para siempre. No estoy seguro de si así me lo explicaron mis padres, pero sin duda lo explicaría. Tal vez mi miedo a dormir también se originó en las pesadillas que solía tener. Una en particular es tan tonta ahora que la recuerdo. Soñé que estaba huyendo de una bruja en un bosque. Finalmente me atrapó, me llevó de vuelta a su casa e intentó cocinarme y comerme. Por supuesto, me desperté antes de que eso sucediera. En otra ocasión, cuando ya era mayor, soñé que había hecho algo malo en el colegio y que me iban a castigar con la pena capital. Les rogué a mis padres que hicieran algo al respecto, pero ellos simplemente no le hicieron caso. Me desperté mientras estaba sentada en la silla. Un sueño que recuerdo menos es probablemente el que más me afectó. Soñé con un funeral. Pero no un funeral cualquiera, sino el funeral de un bebé. La única imagen que todavía recuerdo de ese sueño es un pequeño ataúd. Esa imagen me persiguió durante toda mi infancia. Hace unos años, una tarde lluviosa, estaba mirando fotos antiguas. Me senté en el suelo de la sala de estar y hojeé los álbumes, admirando lo linda que era. Luego revisé una caja de fotos que en su mayoría eran fotos duplicadas o simplemente fotos que nunca habían llegado al álbum. Hacia el final de la caja, encontré una tarjeta con la foto de un bebé. El bebé se parecía un poco a mí, pero sabía que no lo era porque decía, Peter. No me molesté en abrir la tarjeta, simplemente se la di a mi madre y le pregunté quién era. Oh, esa es la tarjeta del funeral de cuando murió el bebé de tu tía Susan. ¿La tía Susan tuvo un bebé?, pregunté. Más o menos. El bebé nació muerto a los 7 meses aproximadamente. Fue lo más cerca que estuvo de nacer, así que le hicieron un funeral al bebé. ¿Tú estuviste allí? El relato informal de mi madre sobre los hechos llenó mi mente de imágenes.
Todo volvió a mí antes de que pudiera parpadear. Mi sueño del funeral del bebé no era solo un sueño. Había sucedido de verdad, era demasiado pequeña para recordarlo. El bebé murió cuando yo tenía unos 3 años, casi 4, unos 6 meses antes del funeral de mi tío. Mi cerebro no pudo retener ese recuerdo, pero la pesadilla que me persiguió durante años después se quedó conmigo. Un día, cuando tenía unos 14 años, mi madre recibió una llamada telefónica. Estaba sentada a la mesa, llorando por teléfono, y yo sabía que algo iba terriblemente mal. Me quedé a unos metros de ella, con lágrimas corriendo por mi rostro también, aunque no sabía qué había pasado. Siempre he sido una llorona compasiva, especialmente cuando se trata de mi madre. Sostuvo el teléfono en su regazo cuando terminó la conversación y me dijo que mi tía Diana había muerto. Era la hermana de mi madre, y no se habían hablado en años debido al drama entre ellas y mi abuela. Pero aún así, era su hermana. Sostuve la cabeza de mi madre en mis brazos mientras las dos llorábamos durante varios minutos más. Luego, ella tuvo que bajar las escaleras. Mi abuela vivía en nuestro sótano y mi madre tuvo que decírselo. De ninguna manera iba a ser parte de eso. Solo puedo imaginar el dolor que siente alguien cuando se entera de que su hijo ha muerto. No fue del todo una sorpresa, sabíamos que tenía un tumor cerebral, pero eso no lo hizo menos triste. Fui a sentarme en el sofá mientras mi mamá me daba la noticia. Detrás de nuestro sofá, en una repisa, había un reloj. Era un carrusel alemán y me gustaba mirar cómo las pequeñas bolas doradas del carrusel giraban una y otra vez. Creo que, en cierto modo, me tranquilizaba. Ver pasar el tiempo mientras el carrusel giraba era relajante, muy parecido a las olas del océano entrando y saliendo. Me di la vuelta para mirar el reloj, pero el carrusel había dejado de girar. La hora en el reloj era las 3:47. Miré el reloj en el USR y decía que eran las 4:22. Me senté en el sofá con las manos en el regazo, pensando en mi tía. Pensé en cómo se habría sentido mi madre. Me pregunté si se sentía culpable por no haberle hablado durante todo ese tiempo. Tal como me había sentido culpable yo por no haber pasado tiempo con mi tío antes de que muriera. Mi madre volvió al piso de arriba unos minutos después. Empezó a caminar hacia el otro sofá para sentarse cuando sus ojos se fijaron en el reloj. Eso es todo, dijo. Agarró el reloj, levantó la cúpula de cristal y sacó las pilas. Fue al garaje y las tiró en el contenedor donde ponemos las pilas gastadas. Volvió a la sala de estar, luciendo exasperada. Por supuesto que estaría molesta, su hermana acababa de morir, pero ¿por qué tanto alboroto por un reloj? Mamá, ¿qué pasa? Pregunté. Ese maldito reloj, murmuró, frotándose la frente con una mano. Es solo un reloj, mamá. ¿Cuál es el problema? Ella se sentó a mi lado en el sofá y parecía que estaba tratando de recomponerse antes de volver a hablar. Nunca te había dicho esto antes. Pero estuve casada una vez antes de casarme con tu padre. Su nombre era Patrick. Era unos años mayor que yo y yo estaba muy enamorada. Me pidió que me casara con él cuando tenía solo 19 años y yo estaba perdidamente enamorada de él, así que dije que sí. Nos casamos aproximadamente un año después de eso. Recibimos ese reloj como regalo de bodas de uno de sus parientes. Siempre había creído que el reloj era un regalo de bodas porque lo llamábamos reloj de aniversario. No sé si ese era el nombre real, pero así lo llamábamos. Supuse que era de la boda de mis padres y nunca me había molestado en preguntar por él. Después de todo, era solo un reloj. Ella continuó, un día, tuvo un accidente de coche. Mientras estaba en el hospital, tuvieron que hacerle unas tomografías cerebrales para asegurarse de que no hubiera sangrado. Fue entonces cuando encontraron el tumor cerebral. Patrick siempre había sufrido dolores de cabeza, pero se había convertido en parte de su vida y nunca se molestó en hacer nada al respecto. Resulta que el tumor probablemente había estado allí desde que nació y su cerebro se había formado a su alrededor, lo que le permitía seguir funcionando con normalidad. Estuvo bien durante un tiempo, pero finalmente acabó en el hospital para siempre.
No pudieron operarlo porque el tumor se había extendido en pequeñas líneas. Si hubiera sido solo una masa sólida, podrían haber intentado extirparla. Sus últimos meses transcurrieron dolorosamente lentos. Básicamente, no respondía en absoluto, pero me quedé a su lado todo el tiempo que pude. Me sentí aliviada cuando finalmente dio su último suspiro. Me quedé completamente atónita con la historia de mi madre. No podía creer que lo hubiera mantenido en secreto durante tanto tiempo. Nunca me miró a los ojos mientras hablaba, solo miraba hacia abajo, y sospeché que estaba tratando de ocultarme sus lágrimas. Probablemente no quería que yo también llorara de nuevo. Entonces, esa noche, cuando volví a casa del hospital, el reloj se había parado a las 7:06. Recuerdo la hora específicamente porque esa fue la hora de la muerte de Patrick. 7:06 de la tarde. No le di mucha importancia en ese momento, fue solo una extraña coincidencia. Me llevó mucho tiempo reemplazar las baterías porque me llevó mucho tiempo volver a la normalidad. No comí durante días después de que murió. No hice casi nada durante mucho tiempo. Y luego conocí a tu padre, varios años después. Fue más o menos cuando nos mudamos juntos que volví a ponerle baterías al reloj. Funcionó bien durante algunos años después de eso, el carrusel siguió girando. Luego, un día, se detuvo nuevamente. Ese fue el día en que murió la abuela de tu padre. Empecé a sospechar un poco en ese momento, pero no podía estar segura de que se detuviera exactamente a la misma hora. Entonces, le puse baterías nuevamente y, nuevamente, se detuvo. Ese fue el día en que murió tu tío. Le pregunté a mi abuelo cuándo había muerto exactamente y me dijo que debía de haber sido alrededor de las 3 de la mañana. Efectivamente, esa era la hora en que el reloj se había parado. No volví a ponerle pilas durante unos años, pero luego finalmente decidí que era una tontería pensar que un reloj podía decir cuándo moría la gente. Pero ahora se ha parado de nuevo. A las 3:47. Mi abuelo dijo que había muerto hace poco tiempo. Probablemente hace unos 45 minutos. Así que, ya está, no le voy a poner más pilas. Puede que siga siendo una coincidencia, pero no voy a correr ese riesgo. Supongo que el reloj podría ser perfectamente un reloj normal, pero desde que mi madre le quitó las pilas para siempre, nadie de mi familia ha muerto. Mi abuela tiene casi 80 años, lo mismo que mi abuelo. Los padres de mi padre tienen ambos 92. Hace poco, el padre de mi padre sufrió otro infarto cerebral. Fue el cuarto en los últimos años. Cada vez, su recuperación ha tardado más y más. Al principio, intentaba hablar, pero nadie le entendía. Al final, se frustró y dejó de intentarlo. Se sentaba en su cama, mirando la pared mientras todos hablaban a su alrededor. Después de este último infarto, ni siquiera ha vuelto a intentar hablar. Puedo decir que es miserable. Nunca entendí por qué la gente se veía obligada a sufrir así. Sentarse en una cama de hospital y recibir alimentación por un tubo no es forma de vivir, y ciertamente no es la forma en que quiero recordar a mi abuelo. Siempre fue un tipo un poco peculiar. Ha sido casi completamente sordo desde que tengo memoria, así que nunca hablamos mucho. De pequeña me asustaba porque siempre estaba gritando. Pero era un hombre orgulloso. Tenía su propio negocio y mantenía a su familia. Era una joyería y se especializaba en la reparación de relojes. Mantuvo ese negocio en marcha hasta después de su segundo derrame cerebral, cuando tuvimos que internarlo en un asilo de ancianos. Tenía unos 85 años en ese momento. Podría haberse jubilado cuando quisiera, pero amaba esa tienda y amaba lo que hacía. Solo recuerdo una conversación específica que tuvo conmigo y con mi hermana. Recuerdo que estábamos solo los tres en la casa. Incluso recuerdo dónde estábamos en la sala de estar. Nos mostró una foto de su padre y nos contó el gran hombre que era. Siempre nos decía a mí y a mis hermanos que el tiempo es precioso, el tiempo es un regalo y nunca debe desperdiciarse. Me dio este reloj cuando era joven y me dijo que siempre aprovechara al máximo cada segundo. Creo que todavía usa ese reloj ahora mismo. Pero él estará aprovechando al máximo cada segundo. Así que,
Mientras hurgo en este cajón de la casa de mis padres, pienso en todos los buenos recuerdos que tengo con mi abuelo. Intento olvidarme de cómo se ve ahora, conectado a todas esas máquinas, con sus ojos sin vida, inmóviles. La muerte todavía me aterroriza, pero creo que es mejor que una vida así. Ah, ahí están. 2AA.